Otro enfoque, sería un tercer enfoque ya para calcular vectores de palabras, el que es fastText. ¿Ya? FastText se refiere a, es como un pequeño cambio que se le hace a Word2Vec, donde en vez de calcular vectores de palabras, lo que vamos a hacer es calcular vectores de subpalabras. ¿Ya? Subpalabras entendido como conjuntos, como cadenas de caracteres. ¿Ya? Y el vector de la palabra va a ser la suma de los vectores de las subpalabras. ¿Ya? Eh, Hay que decir aquí que le llaman enegrama a las subpalabras de tamaño n. ¿Ya? Ya que al menos, por ejemplo, entonces, si tenemos la palabra hola, aquí dice que un enegrama de tamaño 3 sería HOL, eso sería un enegrama, y OLA sería otro enegrama de tamaño de un trigrama. ¿Ya? Ya, pero hago esta salvedad porque en general a esto se le llama a las palabras, a tres palabras juntas, no a tres caracteres. Esto se le llamaría un enegrama de caracteres. ¿Ya? Ya, pero aquí en FASTEC le llaman enegrama solamente. ¿Ya? Eso es medio confuso. ¿Ya? Y el vector de cada palabra entonces va a ser la suma, entonces el vector de la palabra hola va a ser la suma del vector de la palabra HOL y OLA, nos va a dar dos vectores, estos dos los sumamos y nos va a dar el vector de la palabra hola. ¿Okay? Y no solo eso, en vez de usar vectores de una sola, subpalabras de solo un tamaño, vamos a usar subpalabras de una serie de tamaños. De hecho, por ejemplo, aquí si tomamos la palabra dormida y calculamos subpalabras de tamaño 3 y 4, las de tamaño 3 van a ser esto. Y además vamos a tomar un símbolo que va a representar el inicio de la palabra, ¿ya? Para poder representar prefijos y sufijos, ¿ya? Y por tanto, aquí la palabra dormida va a ser la suma de los vectores de O, do, O, R, M, R, M, R, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 vectores se suman, ¿ya? Y se suman, y estos son los de tamaño 3, y nos faltan los de tamaño 4. Entonces, para la misma palabra. Entonces, ahora son estos 13 en total, estos 13 se suman y nos va a dar el vector de la palabra dormida. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos esto? Porque ahora estas subpalabras se van a ir compartiendo con todo el dataset. ¿Ya? Aquí el tamaño del vocabulario se dispara porque finalmente esto de acá es el vocabulario. El vocabulario como basal, digamos, que se usa para calcular los vectores de palabras, de las palabras del vocabulario real. ¿Ya? Este es como el vocabulario implícito, podríamos decirlo. ¿Ya? ¿Ya? Y se calcula un vector para cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque así como cuando vimos antes, cuando vimos los enegramas de caracteres, eh, es hacer esto súper poderoso porque empezamos a calcular vectores por sufijos y por prefijos. Y esos son vectores que comparten una gran cantidad de palabras. Entonces empezamos a capturar un poco de la sintáctica del lenguaje. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por eso decimos, el vector para la palabra dormida es la suma de sus palabras. Bien, y eso nos da una gran característica, que es que podemos calcular el vector de palabras que no están en el vocabulario, que jamás hemos visto. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Porque si tengo una palabra que es desconocida, por ejemplo, la palabra eh, gaturro, ya, supongamos que no existe, eh, podría aparecer, uno podría calcular el vector de esta palabra. ¿Por qué? Porque le calcula, si estamos calculando con 3 a 4, hay que calcularle todas las subpalabras, y esas subpalabras sí van a tener vectores. ¿Ya? Y que al sumarlo, entonces el vector GAT seguro que va a estar cercano a la palabra gato, y por tanto esto como que nos dice que algo que tiene que ver con gato, nos va a dar un vector cercano a gato. ¿Ya? Pero como unido con los otros sufijos. ¿Ya? Y por tanto, la gran característica que tiene FastText, y que al menos al haberlo probado, los vectores que entrega son súper buenos, porque
En los vectores anteriores, Glove y Word2Vec, en esos casos, una palabra que con la que jamás se entrenó no tiene vector, y por tanto es un nulo, y hay que ignorar esa palabra. En cambio, con FastText no se ignora ninguna palabra, siempre aparecen vectores para todas las palabras de cuando uno está usándolo. De eso hace que la calidad de la respuesta y del problema que uno está resolviendo mejora mucho usando esta librería. Bien, por tanto, hay que considerar que el tamaño de las subpalabras son el vocabulario crece muchísimo. ¿Ya? Eh, y la forma en que lo hacen para que sea escalable esto es que lo reducen a, por ejemplo, 2 millones, un tamaño grande pero posible. Y lo que se hace ahí es que se restringe y después se van duplicando. ¿Ya? Y después empiezan a aparecer, esto es una tabla de Hatch, que como toda tabla de Hatch pueden ocurrir colisiones. Y lo que ellos hacen es que si ocurren colisiones, ok, ocurren colisiones. Y el mismo vector de subpalabras se va compartiendo entre subpalabras distintas. ¿No? Y ven que eso funciona y que funciona bien. Ya eso lo evalúan. ¿No? Y ellos entrenan los mismos métodos para el backup words y skip. La única diferencia está en que ahora, cuando se entrena esto, el vector de entrada mm, no es el vector, o sea, se calcula como la suma de los vectores de las subpalabras. ¿Ya? Entonces se van entrenando las subpalabras ahí, que sumadas dan el vector no sé, del escape plan. ¿Ya? Y eso tiene que predecir al vector de las otras palabras. Bien.